Estamos muy contentos de dar la bienvenida a una arquitecta licenciada como broker de real estate allá en Estados Unidos. Ella es de origen argentino, pero más años de su vida ha vivido por allá, por Miami, en Florida, también ha estado en otros estados como North Carolina, pero ella desde muy joven ya sabía qué hacer. Desde los 6 años ella ya sabía que le gustaba el mundo de la construcción, de la urbanización, y hoy es su pasión, y también todo lo que hace el día a día está enfocado en real estate, en su pasión y su trabajo. Hoy ella está aquí directamente desde Miami, ha decidido visitar a la comunidad Jenkins y poder enseñarles a ustedes, compartir un poquito de todo lo que ella ha aprendido para que ustedes puedan diversificar, para que puedan reducir su riesgo al máximo y no enfocarse solo en su pequeño entorno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos la bienvenida, por favor, y unas palmas a nuestra querida Tina Hyde, que nos acompaña desde Miami. Gracias. Bienvenida, Tina, y te dejamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad. Bueno, en este momento vamos a poder informarles de cómo está el mercado de real estate, pero más allá de todo eso, en estos pocos días pude apreciar que todo lo que se está valorizando el sol, ustedes tienen que tomar la decisión de poder comprar propiedades en Estados Unidos, porque en este momento es mucho más fácil comprar propiedades fuera de Perú, porque los valores están muy similares. Vamos a empezar sobre todo desde lo general a lo particular. Vamos a ver primero qué es real estate y después vamos a ir viendo lo que es real estate en Estados Unidos, luego vamos a pasar los beneficios de Florida, vamos a explicar un poco lo que es abrir una compañía, la diferencia de comprar en forma personal y la diferencia de comprar con una compañía que tienen muchos beneficios fiscales, beneficios de quizás no tener juicios, y ahí vamos a ir viendo distintos tipos de opciones, distintos tipos de cómo está creciendo Miami, cómo creció con un proyecto en el año 2020 y cómo se va a proyectar hasta terminar esta primera etapa en el 2025. Bueno, vamos a empezar con el PowerPoint, vamos a ver punto por punto. Bueno, agradecidos a Smart, sobre todo a Jackie y su esposo Renzo, con esta corporación, esta comunidad, por supuesto. Como les comentaba Jackie, yo tengo un largo camino, casi este año voy a cumplir 40 años en este área, es mi pasión y por supuesto tengo toda la experiencia y toda la apertura que estamos teniendo ahora con el tema de criptomonedas. En el futuro también estaremos abriendo propiedades para hacer el pago directamente en criptomonedas, pero en este momento, en este seminario, no nos da tiempo para poder explicar todos los temas, que seguramente muchos van a seguir continuando haciendo una investigación más profunda junto con nosotros. Supongo que conocen a Warren Buffett, uno de los sabios, uno de los que saben ganar dinero a largo plazo, y él tiene una frase que dice: el riesgo proviene de no saber qué se está haciendo. Y aquí estamos juntos para saber qué es lo que vamos a hacer, para tener un plan, porque compra cualquiera online. Y la idea es no comprar online así sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de estrategia. La idea es tener herramientas, practicarlas y luego hacer la inversión. Como habíamos hablado, vamos a analizar de lo general a lo particular. ¿Por qué invertir en real estate? La vivienda es una necesidad. Más allá, como sabemos, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de vestirnos y tampoco podemos dejar de vivir en un lugar que es nuestra vivienda. Entonces, la vivienda, ya sea como inversión o como necesidad, es fundamental. Ese es el punto número 1
a tener en cuenta para las inversiones. Con el paso del tiempo tenemos plusvalía, siempre y cuando nosotros sepamos buscar esa propiedad que esté bien ubicada, nos va a dar una plusvalía. Podemos llegar, yo también soy especialista en subastas y muchas veces la gente, ahora que las subastas son online, quieren comprar una propiedad y la compran de manera errónea. Y muchas veces compran una deuda, solo por sentir esa sensación de, a veces como el casino, de poder comprarse algo a menor precio, pero para todo eso tiene que estar capacitado. Entonces, la plusvalía es aquello que nos va a dar una propiedad bien elegida que alguien está perdiendo, bien ubicada y en el momento correcto. Esos 3 puntos son muy importantes. Ubicación, momento, porque tenemos un ciclo económico en donde quizás tenemos una saturación de mercado o un momento para comprar. Un momento para comprar con hipoteca o un momento para comprar en cash, en efectivo. Este momento es para comprar en cash, en efectivo, se da la combinación perfecta en este país y Estados Unidos. Estados Unidos está necesitando, sobre todo Florida, gente que entre con cash. ¿Por qué? Porque faltan viviendas. Entonces, al tener la necesidad, es como un producto de marketing. Cuando yo voy a diseñar un producto de marketing, estoy buscando el consumidor. No voy a diseñar lo que yo quiero. Si yo quiero vender algún producto, vendo, primero hago un estudio de mercado y después apunto a esa necesidad. Entonces, en este momento, Florida sobre todo, que está recibiendo muchísima gente, residentes, vamos a ver que en el 2020 recibían 1000 personas por día. Se cambiaban de distintos estados a Florida, 1000 personas por día. La tierra es un bien limitado, como todos sabemos, la tierra es algo que no podemos multiplicarlo. Una de las cosas que está haciendo, que ustedes conocen, Bill Gates es el terrateniente más grande de Estados Unidos. Más allá de la tecnología, que es algo muy importante, la tierra es algo fundamental, ya sea como el agua. Fíjense que no lo voy a exponer aquí porque no nos va a dar el tiempo, pero hoy en la bolsa de valores se están vendiendo las casas como si fuese un activo en la bolsa de valores. Por eso también las propiedades están subiendo. Hoy en día para un millennial se le hace muy difícil comprar una propiedad. El resguardo ante la inflación. Cuando nosotros tenemos momentos de inflación, sabemos que la moneda no tiene capacidad de compra. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos propiedades. La propiedad, al ser un bien escaso, bien ubicada, y al no tener capacidad, porque el banco lo que hace cuando hay inflación, generalmente trata de subir los intereses para que la gente, o vende bonos para que la gente deje su dinero en el banco. La propiedad lo que ofrece es no tener que hacer nada. Muchas veces uno se compra un terreno, tengo gente que tiene bajos capitales como 100.000, 80.000 dólares, compran un terreno y ya vamos a ver más adelante, en el caso de Cape Coral, hace 4 o 5 años estábamos comprando lotes 15.000 dólares, hoy están 80 y ya se proyectan muchísimo más porque gente de Nueva York está llegando a Cape Coral, que es un lugar que fue proyectado con muchos canales y la gente hoy en día no quiere vivir más en ciudades viejas. Hoy ya Nueva York está sintiendo lamentablemente los edificios con grandes mantenimientos y muy viejos. También se siente una sensación social de inestabilidad. También no sé si vieron las noticias que hay problemas con los incendios y la gente se está trasladando al sur, en donde tienen más sol, más espacio, las propiedades son nuevas. Después vamos a ver en Cape Coral que la mejor inversión que se puede hacer es comprar un lote y hacer una casa nueva, porque en el caso de venderla, un banco quiere comprar una casa nueva y en un terreno propio porque es el menor riesgo que se puede tener, ¿no?
Bueno, es menos riesgosa que la bolsa de valores. Ustedes saben que si en algún momento vieron o analizan la bolsa de valores, tienen que hacer un trabajo increíble. Tienen que analizar de dónde proviene la compañía, cómo se mueven los mercados mundiales, qué hace China, cuáles son los movimientos políticos. Entonces, comprar real estate, no. Ustedes es mucho más fácil, es mucho más simple. Y la propiedad en muchos casos ni siquiera necesita ningún tipo de mantenimiento. En el caso de algunos lotes sí necesita un pequeño mantenimiento, pero en otros no. Prácticamente se evalúa, se valoriza mucho más rápido que cualquier otro activo. No solo tenemos la plusvalía, sino que tenemos también la posibilidad de rentar la propiedad. En algunos casos ustedes me van a decir, bueno, Tina, ¿para eso tengo que comprar una casa o para eso tengo que comprar un apartamento para rentarlo? No, en muchos casos se pueden comprar grandes porciones de tierra y hay distintos comercios como farmacias, como Walgreens, CVS o Walmart, que en grandes extensiones ellos pagan un lease, pagan una renta de ese terreno y ellos hacen un estudio de mercado. Por eso también es muy importante saber la ubicación. Lo que tiene de buenos Estados Unidos es que es un reloj, que cada uno hace su tarea. Si yo tengo un lote bien ubicado, Walmart hace un estudio de mercado y él va a hacer su negocio. Termina su negocio y se traslada a otro lugar, pero nosotros podemos hacer el nuestro. Y es todo conciso, está todo, no hay nada fuera de lo previsto. Pueden suceder casos como la pandemia. No sé si se acuerdan, que no lo vamos a tocar aquí tampoco, pero en la pandemia, por lo menos en Miami tuvimos muchísimo miedo con las rentas temporales. Decíamos, ¿pero qué pasa? La gente no viaja, no va a venir a los hoteles. ¿Qué es lo que pasa? Y que tuvieron una idea maravillosa, que muchas veces la gente de poca visión se quejaba en Miami diciendo que cómo íbamos a dar las vacunas de forma gratuita. Y se planteó vacunar a la gente, llegó a Miami, llegó a Florida y como tenían que esperar unos días, en esos días empezó a crecer real estate. ¿Por qué? Porque los realtors, la gente se dio cuenta que en ese momento era momento de invertir, porque aquellos que tenían miedo vendían. Entonces, por eso vamos a estudiar caso por caso. No hay que comprar, por ejemplo, cuando nos dicen comprar en tal lugar, bueno, lo analizo, pero hay caso por caso y el momento específico de cada propiedad. Eso es muy importante, siempre hay que estudiar caso por caso. Y, como decíamos, no se necesita ser experto. Para real estate, una persona sencilla con un conocimiento básico desde su casa, desde su computadora, no necesita viajar a Estados Unidos, no va a necesitar visa. Nosotros le podemos armar la compañía, nosotros los representamos, les pasamos las claves bancarias, le abrimos la cuenta bancaria, le abrimos una cuenta en el IRS, que es la entidad que regulan los impuestos, y ustedes desde su casa controlan todo. Y nosotros hacemos la administración. Ya lo vamos a ver más adelante. Es muy simple. No hay que ser un administrador profesional o estudiar administración de empresas porque es algo muy simple. Esto es invertir en real estate. ¿Por qué invertir en Estados Unidos? La transparencia de las transacciones. Ahora en cada punto vamos a ver por qué decimos que son transacciones transparentes. Generalmente cuando hacemos una transacción en Estados Unidos no es que vamos a una mesa de un café y armamos un contrato. No, van a haber dos representantes que van a ser el abogado del comprador y el abogado del vendedor. Y cada uno de ellos tienen una licencia y ellos han invertido mucho en su carrera. Imagínense que un abogado para tomar la carrera tiene que pagar $40.000
por año y además estudiar y pasar exámenes. Entonces, la inversión y las multas y las penalidades que tienen de hacer algo que no deben hacerlo son muy altas. Entonces, ellos hacen todo, en el caso de los cierres, que son las escrituras, las ventas entre una propiedad, ambos van a tratar de defender a cada parte. Y después el dinero se va a poner en una escrow account, que es una cuenta fiduciaria que está protegida por ambos abogados que representan a ambas partes. Luego vienen los récords públicos. Luego de hacer esa transacción, todo eso se vuelca a un sistema que es el condado. En este caso, por ejemplo, el que vamos a mostrar es el condado de Miami-Dade. Ustedes van a entrar, muchas veces cuando voy a algunas generaciones un poquito antiguas, en donde el papel, la parte material era muy importante, me dicen: Tina, ya compré mi propiedad, ¿me podés dar mi escritura? ¿Me podés dar el título de mi propiedad? Y les digo: no, acá es mucho más fácil, no necesitas tener un título, porque puede ser falso. ¿Cómo verificás que este papel es verdadero? ¿Cómo podés saber que esto es verdadero? Muchas veces se han falsificado documentaciones. En este caso no. Cuando uno compra una propiedad, va al condado de Miami-Dade, busca por dirección, por folio, por nombre, y ahí inmediatamente saltan los impuestos, cuánto van a pagar, el título de propiedad, en qué momento se compró y cuáles son las ventas anteriores, cuáles fueron los anteriores dueños. Es todo muy transparente y con récord público. Y vuelvo a repetir que el que compra lo puede hacer desde su casa. Termina de trabajar, llega la noche, se fija las cosas, se fija cuánto están los impuestos, qué es lo que tengo que pagar. El mantenimiento también se paga online. Entonces es todo muy simple. No hay pretextos para no comprar una propiedad en Estados Unidos. La estabilidad. Como todos saben, bueno, yo creo que no tengo que dar muchos ejemplos, la estabilidad de Estados Unidos, al tener la moneda mundial en donde se hacen todas las transacciones, es uno de los países más estables dentro de lo que tenemos hoy, ¿no? Que en el mundo hay muchos cambios, ya no estamos en los años 70 en donde todo era más predecible. Tenemos los impuestos, aunque ustedes no lo crean, tenemos los impuestos más bajos. Vamos a ver un mapa, cuáles son los, y vamos a ver las estadísticas. Todo lo que traje lo armé en estos días en un PowerPoint para que ustedes tengan el material de noticias al día. No traje un PowerPoint que es armado hace, no sé, unos meses, sino que todo esto está actualizado y ustedes con los títulos pueden ir a internet y verificar que todo lo que yo les estoy diciendo son datos de hoy, para que ustedes, porque nosotros consideramos que el conocer, el tener datos a ustedes les da la posibilidad de tomar la mejor decisión. No podemos hablar de un proyecto que fue en el año 20, porque antes del 19 fue una cosa, en el 20 fue otra y hoy en el 23 es una cosa totalmente distinta. Por eso el tiempo es muy importante en real estate. Bueno, y el dólar, como decíamos, es la moneda de transacciones internacionales. Esto es lo que yo les decía de transparencia. Esto es un modelo de una venta de una propiedad. Ustedes cuando van a comprar una propiedad, llegan a un agente de venta de propiedades, eligen esa propiedad, se elige un abogado de confianza y este abogado va a hacer una especie de planilla en donde aquí vamos a tener en una columna los gastos del vendedor y los gastos del comprador. Y ahí se va a detallar todo. En Estados Unidos no se vende ninguna propiedad sin que no se paguen las deudas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Así de manera gráfica, para no confundirlos, entra el dinero del que va a comprar y es como que pasa un tamiz. Entonces, entran, por ejemplo, $100.000 y debían impuestos. Entran los 100, se le restan los impuestos. Siguen los 100, debían algún otro tipo de cosa o tenía una hipoteca, se resta. Y al final de ese dinero que entró del comprador, el vendedor se va a llevar ese dinero en su bolsillo. Y eso está resguardado por los dos abogados.
En caso que se acepte alguna deuda, se tiene que hacer de forma escrita por un boleto de compraventa o un contrato previo. Esto ya es el cierre de la propiedad. Previo a esto hay un contrato entre las dos partes. Una es la que va a hacer la oferta y el otro es el que va a hacer la contraoferta. Una vez que los dos están de acuerdo, se pasa a este paso que es la parte del cierre, que tiene más transparencia y está resguardado por dos abogados. Luego estábamos hablando que tenemos, este es uno de los ejemplos, el condado de Miami-Dade, en donde uno busca por nombre, por subdivisión, y aquí aparecen todos los datos de la propiedad, el plano, y haciendo un doble clic en esta página podemos saber cuál es el pago de los impuestos. Si tiene alguna deuda anterior, todo es online. Y después este es el título de propiedad, el Guarantee Deed. O sea que ustedes van a tener en un website, en el website del condado perteneciente a esa propiedad, todos los datos. No pueden ser engañados, porque ustedes a medida que hacen la transferencia, esto tarda, por supuesto, porque la carga va a ser manual. Quizás tarda un mes, cierran la operación y en un mes ya tienen todo esto listo. Esto era lo que yo les comentaba. Este es un gráfico en donde muestra cuánto es lo que paga cada país con respecto a los impuestos. Fíjense que Estados Unidos paga un 26%, Japón un 30%, Canadá 31%, United Kingdom 33%, Alemania y así sucesivamente. Muchas veces la gente empieza a decir, bueno, quiero invertir en España. España es uno de los lugares que quizás muchas personas se trasladan a vivir porque somos descendientes de españoles, descendientes de europeos, pero por una cuestión de sensibilidad y pensar que vamos a tener trabajo. Pero si hacemos las cuentas, yo fui 5 veces a España para comenzar a comprar propiedades porque soy arquitecta y quería revalidar, y es una ciudad maravillosa en cuanto a arquitectura. Es lo que nos lleva a los arquitectos ir a España, pero no es un lugar para invertir, es un lugar para disfrutar, es un lugar para tener arte, pero España es un lugar en donde hay muchos desahucios. En este PowerPoint no lo mostré, pero en Estados Unidos cuando desahucio significa desocupaciones, evictions en inglés, es cuando un inquilino está en nuestra propiedad y tiene que pagar la renta o el alquiler. Entonces, en ese caso, en Estados Unidos, si no la paga, en el mismo contrato de alquiler, tiene 3 días, 3-day notice, se dice, que es una noticia de 3 días. Si al tercer día no paga la renta, empiezo un trámite en la corte, que me tarda menos de 20 días, y vienen 3 carros de policía, llegamos a la propiedad, si la persona está dentro, ellos por supuesto van armados porque hay casos que se resiste la gente y entonces les dicen que se tienen que retirar y si tienen sus pertenencias tienen que pedir una mudancera, un carro o un truck en donde quitan todos los muebles, se dejan 2 días, si tienen un patio, en un lugar de la propiedad para que ellos puedan sacar sus pertenencias. En el caso de España he visto 5 años para sacar a gente por rentas. Es un muy lindo lugar, pero también depende de las comunidades. Recuerden que España es un país que tiene distintas comunidades y son distintos impuestos, que después vamos a verlo que se repite en Estados Unidos. Estados Unidos es un país federal con distintos estados y distintas leyes estatales. Tenemos una ley federal y leyes estatales. O sea que, en resumen, Estados Unidos tiene menor carga fiscal sobre lo que serían los habitantes, comparándolo con otros países. No tenemos que comprar de forma emotiva, o sea, tenemos que viajar de turismo, aprovechar que tenemos una propiedad en un lugar que nos da dinero,
dejarlo en la renta y salir y vivir quizás o estar un mes en España, disfrutarlo, pero Europa no es un lugar para invertir. Inclusive, más allá de todo esto, sabemos que España está teniendo problemas de climas, de incendios, de sequías. El factor climático también es muy importante, lo vamos a ver en unos slides, con respecto a tomar la decisión de comprar una propiedad. Porque si tenemos algún tipo de problema meteorológico o que afecte a la economía, eso va a bajar el valor de la propiedad. ¿Por qué invertir en Estados Unidos? Habíamos hablado, el dólar es la moneda más poderosa. La mayoría de las transacciones se hace en dólares. Ustedes saben que Estados Unidos tomó mucha ventaja después de la Segunda Guerra Mundial. Se adoptó el dólar como moneda internacional con el respaldo del oro. Después con Nixon se cambió a una moneda fiduciaria y después cuando tuvimos el problema con la escasez de petróleo y en Medio Oriente encontraron que tenían pozos petroleros, no tuvieron la mejor idea brillante de hacer un convenio en proteger a esos países que no estaban preparados para ningún tipo de invasión después de tanto dinero que encontraron, y Estados Unidos les dijo, perfecto, te vamos a ayudar, pero ¿qué nos tenés que dar? Los contratos se tienen que hacer en dólares. Y entonces así comenzó la moneda con un respaldo por parte del comercio del petróleo. Esto es una síntesis, no soy una experta, pero es una síntesis para que ustedes se den cuenta que el dólar ya tiene un respaldo a nivel mundial. Transacciones internacionales, las reservas de divisas se hacen la mayoría en dólares, los contratos de las materias primas, ustedes saben que si en algún país tienen algún tipo de exportación, la moneda de transacción es el dólar. Y el 60% de la mayoría de los bancos centrales, el 60% de los capitales los tienen en dólares. Y si ustedes van a cualquier país, generalmente siempre encuentran dólares. Bueno, supongo que, excepto China, ¿no? Que no lo deben encontrar. Bueno, ¿y por qué invertir en Florida? Vamos de lo general a lo particular. No tiene estate tax. Habíamos hablado que Estados Unidos es un país federal compuesto por 50 estados. Esos 50 estados tienen a su vez impuestos que son estatales. Estatales. Entonces, después van a tener un impuesto que va a ser municipal. Entonces, generalmente todo ese movimiento de gente que está yendo a Florida es porque no tenemos estate tax, no tenemos un impuesto estatal. Y eso pesa muchísimo en la decisión de las inversiones. ¿Qué hace? La gente se traslada a Florida, una brillante idea. Como no hay impuesto estatal, se potencializa porque tenemos menos dinero que gastar, aumenta la rentabilidad. Aumenta la demanda porque todos quieren venir a Florida y aumentan los precios. O sea que aumentan los precios, la capitalización y aumenta la rentabilidad. Dos factores muy importantes. Miami es la capital de la criptomoneda. Estuvimos, bueno, al inicio en Miami tenemos un mayor, un alcalde, en donde él potencializa todo lo que es criptomonedas, criptoinversiones y la mayoría de todas las conferencias se está dando en el sur de Florida. Y ahora vamos a ver que también tenemos un centro que es el centro administrativo, que es Brickell, que es uno de los centros en donde están ese es un muy buen lugar para, ya vamos a ver los distintos tipos de rentas, pero es un muy buen lugar para hacer toda la parte de finanzas. Es el centro financiero del sur de Florida. Allí se encuentra el edificio más alto que se llama Panorama y en 2 o 3 años vamos a tener el edificio más alto de Estados Unidos, que es ahora me voy a acordar, después se lo voy a pasar. Bueno, se me pasó. Es un hotel muy famoso. ¿Qué
criptomonedas. El mercado, muy importante, el mercado de real estate es un mercado internacional y un mercado nacional. ¿Qué nos facilita? Que cuando tenemos la demanda nacional, siempre lo vamos a tener cubierto. Y cuando baja la nacional, tenemos la internacional. La nacional generalmente, no en todos los casos, es por medio de hipotecas. La gente en Estados Unidos compra mucho por hipotecas porque tiene una moneda muy estable. Entonces, generalmente las propiedades se compran a 15 años o a 30 años. En algunos casos, los residentes, escuchen bien esto, compran una propiedad solamente dando el 3,5% de la propiedad de anticipo. Eso hace que se les haga tan fácil, pero después vamos a ver cuáles son los mejores estados para rentar. Eso se llama un plan que se llama el FHA, que es para los primeros compradores americanos. Criptomonedas, el turismo. Como saben, Florida es una de las capitales del turismo. Todo el mundo conoce Disney World, todo el mundo conoce los cruceros. Tenemos Fórmula 1, ahora lo vamos a ver más adelante. A los que le gustan el fútbol, el Inter, Beckham y Messi comenzaron ahora a hacer todo, ya esto se planificó, Beckham viene hace muchos años, más de 10 años, con el tema de su estadio. Los Miami Heat, Dolphin, tenemos muchísimas personas que vienen de otros países por el arte también, Art Basel. No me va a dar tiempo de contarles todo lo que pasa en Miami. Otra de las cosas es la gentrificación. Para el que no sabe, gentrificación significa cuando nosotros tenemos vecindarios un poco antiguos y vienen personas de otros lugares, cambian las costumbres, cambian los tipos de vida. Lo vimos en el centro de Miami. Miami, si empezamos a pensar lo que fue Miami en los años 70, en los años 80, era un lugar para ancianos. La gente se mudaba del norte y venía a Florida porque era un lugar tranquilo. Y después empezó a crecer, muchos artistas, se hicieron muchos lugares en donde se hacían exposiciones de arte, y todo eso poco a poco empezó a cambiar. Ahora, después de la pandemia, tuvimos este boom tecnológico y de grandes grupos. Elon Musk también estaba muy interesado en el tema de las inversiones, quería hacer un túnel. Bueno, hay un montón de proyectos que están en vías de construirse, que ya vamos a ver cuál fue el proyecto hasta el año 2020, vamos a ver un video, y en ese video van a ver que se cumplió con la meta, y ahora en el 2025 tenemos otra meta. Para aquel que pueda ir a Miami, no va a poder creer el crecimiento diario que hay. Por la mañana ven obreros y por la tarde es casi prácticamente una cantidad de gente increíble. No hay espacio para poder estacionar. El crecimiento que tiene Miami hoy es, bueno, y lo importante no solo que Miami en el centro, sino que eso es como cuando uno tira en una laguna una piedrita y eso se va expandiendo poco a poco, y comprar propiedades en otros lugares debido a la consecuencia de la gentrificación es muy importante. Esa gente que ya no se adapta y que hace muy buen dinero, porque han comprado propiedades en los años 70.000 dólares y hoy las venden a 1 millón. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, eso es otra muy buena idea de la ciudad de Miami. Recordemos que Miami es una ciudad, es una municipalidad, parte del condado de Miami-Dade, que son 25 ciudades. El condado de Miami-Dade es parte de 67 condados del estado de Florida. Y para aquellos que no sepan, Miami es una ciudad importante y la capital de Florida es Tallahassee, porque muchas veces me preguntan, bueno, la capital de Florida es Miami. No, la capital de Florida es Tallahassee, está al norte y es una ciudad universitaria, que también se puede invertir, pero en otro tipo de inversiones, más
generalmente para hospedaje de estudiantes. Por eso vamos a analizar cada nicho en especial, porque no hay que comprar cualquier cosa pensando, me compro una casa, la voy a rentar a una familia. Quizás no me conviene. Quizás compro una casa y me conviene esperarla y viene un desarrollador, la compra y me paga $2 millones. Me ha pasado de comprar, después más adelante si podemos, como es interactivo, les voy a mostrar, hemos comprado terrenos de 10 por 10, 10 metros por 10 metros, muy pequeños en el centro de la ciudad, $30.000 y se vendieron $250.000. ¿Por qué? Porque el desarrollador necesitaba ese terreno. Entonces, la creatividad de saber cómo es el crecimiento hizo que de 30.000 se generen $230.000. Y no pensando, muchos me decían, no, yo no lo compro, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Acá no puedo hacer nada. Y en realidad la idea no es esa. La idea pasa por donde el otro no tiene idea. No hay que comer todos del mismo plato, porque si comemos todos del mismo plato, en realidad no nos queda nada a nadie. Hay que ir viendo, como Warren Buffett dice, cuando unos invierten en un lado, invierte en otro lado. Bien estudiado, por supuesto. Turismo, gentrificación y grandes desarrollos urbanos. Vamos a ver más adelante, cuando termine el PowerPoint, todos los desarrollos que tenemos que van a terminarse en el 2025. Bueno, aquí les traje esto que es más fácil de ver. Habíamos visto que teníamos una visión, hay gente que tiene visiones, que tiene una facilidad de aprender más por la visión, entonces me pareció muy gráfico el tema de los colores. Fíjense que estos estados son los que tienen 0 state tax, y es Florida. Y a medida que van creciendo, son los que más state tax pagan. Fíjense. California y Nueva York son los estados en donde más state tax pagan. Y aquí, cómo los compradores internacionales eligen cuál es el mejor estado para comprar. Fíjense, desde el año, esto es de la Asociación Nacional de Realtors, no es una estadística que la hago yo, sino que la Asociación de Realtors. Está en el 2009, el estado de Florida, a la cabeza hasta el 2022. Fíjense que nadie lo quitó del lugar. Florida es el lugar número 1 para invertir en Estados Unidos. Fíjense que veníamos hablando que era Estados Unidos y después el estado de Florida. Estos son los compradores internacionales. El comprador número 1, los buscadores en el condado de Miami-Dade. Estábamos hablando que teníamos Florida y teníamos 67 condados. El condado más importante de Florida es el condado de Miami-Dade, en donde está la ciudad de Miami o la municipalidad de Miami. Los compradores número 1 los buscadores número 1 es China, Colombia, sigue Alemania, Venezuela, Filipinas, Argentina, India, Canadá, México y España. Y Perú, supongo que ya tiene que venir porque Perú está en el momento exacto para comprar, porque está ahí. Las mismas propiedades que compran aquí las compran en Estados Unidos. Y cuando cambie la moneda o cuando cambie el exchange, después se pasa el tren. Ahí está. Ahora vamos a ver un video en donde nos muestran cómo en el año 2020, 1.000 personas, les paso el video para que ustedes lo puedan creer, porque hasta a mí me costó creer, 1.000 personas por día se radicaban en el estado de Florida. Una ola de migrantes internos está llegando a la Florida. Casi 1.000 personas se mudan al día al estado del sol, seducidos por el clima cálido y los impuestos más bajos. Como nos cuenta Lourdes Hurtado también, la venta de casas se está disparando. Aunque dejar a su adorado nieto a Nueva Jersey no fue fácil, la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Traumático, digo yo, porque no estábamos acostumbrados a estar encerrados.
Así que Miriam y Hermes dijeron adiós a la casa de su hija y al frío del norte para finalmente comprar un hogar propio en Tampa, Florida. Los precios acá son mucho más asequibles para nosotros, de verdad, y es lo que nos motivó también venirnos a este lugar. Son parte de una nueva tendencia migratoria desatada por el coronavirus, que de acuerdo con el reporte Miami 2020, un informe anual de bienes raíces, ha llevado a cerca de 1,000 personas a mudarse a la Florida cada día, huyendo de las aglomeraciones y de los altos impuestos en áreas como Nueva York, Boston, California y Chicago, y provocando un boom en la venta de propiedades. En términos de impuestos, ¿por qué Florida conviene más que otros estados? Porque tú sabes que la mayoría de los estados tienen 2 impuestos y la Florida no. Estela confirma la reciente ola de mudanzas desde fuera. Esta casa en Miami tiene ofertas desde Nueva York, ciudad donde el precio de un pequeño apartamento puede ser equivalente aquí a una casa con patio. En condados como Broward, la venta de casas ha aumentado un 143% este agosto comparado con el año pasado. Aquí en el condado de Palm Beach, los contratos por casas de más de $1 millón aumentaron un 268% en el mes de julio. Con niños estudiando virtualmente y padres trabajando vía remota, las prioridades en espacio han cambiado. Casi todo el mundo está buscando una casa que tenga los dormitorios necesarios, más un den o más un dormitorio extra para ponerlo como oficina. El buen clima y la opción de tener cerca una piscina o vista al mar convierten a Florida en una joya en tiempos de aislamiento social. Aquí nos quedamos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Esta es una de las maravillas que hace el estado de Florida. Ahora vamos a ver cómo esto se gestó desde el 2018, 2019, el 2020 y sigue. Fíjense, este es los que están en azul, este es el mapa de Estados Unidos y estos son distintos estados. Fíjense que los estados en rojo son los estados de donde sale gente hacia los estados azules, que son los que reciben, que generalmente son los estados que tienen 0 state tax. Son muchos y entonces podríamos decir, bueno, antes de invertir en Florida, podemos invertir en alguno de ellos, pero Florida tiene todo lo que habíamos hablado, turismo, todos los beneficios que no tienen otros estados. Esto es el 2018, sigue en el 2019, sigue Florida y el 2020. Ese es toda la migración interna. Todos los residentes de Estados Unidos se han mudado a Florida. Fíjense en esto también que Florida en el 2022 fue el número 1 y la cantidad de personas fueron 148.000. En segundo lugar sigue Texas. Aquí tenemos, es lo mismo también con respecto al año 2023, desde distintos lugares, cómo se mudan y cómo las ciudades más elegidas en Estados Unidos fueron Sarasota, Tampa, Ocala, Orlando, Jacksonville y Melbourne. Como habíamos hablado, estos son todos recortes nuevos, ¿no? Miami vuelve a reunir los promotores de las criptomonedas en la conferencia del Bitcoin 2023. Creo que es un tema muy asociado a lo que ustedes están trabajando. Es un lugar muy importante en donde se están reuniendo grandes personas y que desean promover este tipo de industria. Esta es una noticia de julio 23. Miami a un paso más cerca de convertirse el centro financiero del sur de Estados Unidos. El gigante inversor Goldman Sachs estaría contemplando seriamente mover parte de sus operaciones a Florida. Esto es Brickell, lo que les había comentado. Dentro del condado de Miami-Dade está la ciudad de Miami, la municipalidad de Miami, y dentro de la municipalidad de Miami hay un pequeño vecindario que se llama Brickell, que es el centro financiero del sur de Florida. Allí se pueden rentar, por ejemplo, se pueden comprar departamentos y se pueden rentar a personas como embajadores, es otro tipo, por eso vamos caso por caso. Se pueden rentar a embajadores, estudiantes de finanzas, personas que trabajan en bancos, personas que trabajan en embajadas. Esta es una vista
de la ciudad de Miami, toda la parte de la bahía. Todo este perfil urbano está cambiando. Y ahora les voy a contar un poquito en números cuáles son los turistas. Tenemos desde la ciudad de Miami, la municipalidad de Miami, tenemos a 5 millas el aeropuerto internacional, que por año tiene 45 millones de pasajeros. 45 millones de pasajeros. No es el primer aeropuerto, porque el primer aeropuerto de Estados Unidos, todos sabemos que es la conexión en Atlanta, que tiene 120 millones. Pero 45 millones es prácticamente la población de un país. Después tenemos el puerto más importante del mundo, que es el puerto de Miami, y mueve 6.500.000 pasajeros anuales. Esos pasajeros son personas que rentan autos, que van y hacen compras. Por eso es muy importante tener en cuenta el turismo, porque si compramos una propiedad podemos tener una renta temporaria o podemos ver en otro lugar una renta anual. Y bueno, toda la parte artística, esto se está construyendo, es uno de los puentes que marca un poco la arquitectura. Tenemos también un edificio que es el 1000 Building, que lo hizo Zaha Hadid, una arquitecta muy famosa iraní, y cerca ahora vamos a ver otro edificio que marca lo que es, si llegan a ir a Miami, es algo muy arquitectónico. La ciudad está cambiando totalmente y eso también caracteriza a Miami, de edificios muy nuevos y de mucho arte. La parte de conectividad, los transportes. Este es el Bright Line, es el tren de lujo que une por ahora Miami, la ciudad de Miami, hasta Palm Beach y va a seguir hasta Orlando. ¿Qué significa? Que una persona llega a la ciudad de Miami, baja del avión, se puede tomar este tren, se baja de Miami o se va en un Uber o se va en taxi, se instala en Miami, puede hacer South Beach, se toma el tren, llega a Orlando, no necesita carro y desde ahí puede manejar todo. El Bright Line se tiene estimado que va a transportar 10 millones de personas al año. Este es el Metro Rail, que es uno que ya está hace unos años. También moviliza 2.500.000 de personas y toma desde Miami al sur de Miami. Y este es el Metro Mover, es un trencito que está conducido por una computadora y lo que hace es alivianar todo lo que sería el parking, que está desde Brickell, como habíamos hablado, la parte financiera, a la parte de Miami. Y se va a expandir unas 10 cuadras más cerca de Design District y todo lo que es Wynwood, que hoy no lo traje porque si no son demasiados, no nos va a dar tiempo. Y este es un proyecto que es Baylink, que también va a movilizar 10 millones, que va a unir la ciudad de Miami con South Beach, que hoy en día lo único que tenemos es transporte de buses. Como habíamos hablado, esta es una obra del arquitecto Cesar Pelli, un arquitecto argentino, que también está dentro de la zona de arte. Es como un centro cultural, del cual 450.000 personas asisten anualmente. Este es un museo de ciencia que es nuevo, relativamente nuevo, no tiene más de 5 años, y también tiene una asistencia de 700.000 personas anuales. Todo esto se lo muestro para que más o menos tengan en cuenta la cantidad de turismo que hay en la ciudad de Miami. Tenemos también el Museo de Arte de Pérez, de arte, 300.000 personas. El Arena, que es un lugar en donde se hacen conciertos, es el lugar de los Miami Heat. Y allí se mueven 2 millones de personas anuales y se hicieron 33 acres de parques. Para que tengan una idea, un acre es aproximadamente un 44% de una hectárea, o sea, 100%, el 44%, la mitad más o menos, un poquito menos de la mitad, para tener una idea.
Todos estos parques son nuevos para que la ciudad tenga un poquito de verde. Y a su vez, enfrente tiene todo el mar. Ahora vamos a ver el video que la promesa que tuvo Miami en el año 2020. Tenían todo un proyecto de distintos edificios, el cual hoy ya todos están construidos. Cuando termine el PowerPoint vamos a ver el futuro que va a ser al 2025. Adelante. Al comienzo del siglo XXI, una verdadera metrópolis de clase internacional surgió a la orilla de la bahía de Biscayne. Tanto su cultura como su crecimiento experimentaron un auge incomparable y todo lo demás, especialmente el desarrollo de apartamentos de lujo, escaló a niveles extraordinarios, incluyendo Biscayne, el edificio de condominio más grande jamás construido en la bahía y la prueba más eficaz del crecimiento metropolitano del área. Estas monumentales torres, junto con otros elegantes condominios y lujosos hoteles, se extienden hacia el sur a todo lo largo de Biscayne Boulevard y Brickell Avenue hasta la Torre Four Seasons. Pero esto es parte del pasado. Hoy, toda la atención se concentra al norte de Biscayne Boulevard, a lo largo de la bahía, donde el crecimiento más grande de la historia de Miami está tomando lugar. La construcción del túnel al puerto de Miami pronto será un alivio al tráfico del área, y una marina para grandes yates traerá embarcaciones multimillonarias al puerto. Igualmente se están llevando a cabo inversiones multimillonarias para transformar y embellecer los parques y áreas peatonales a lo largo de Biscayne Boulevard. Lotes vacíos se convertirán en rascacielos cuando la American Airlines Arena le dé la bienvenida al Museum Park al lado. Muy pronto se construirá uno de los resorts más grandes de Norteamérica, adyacente al magnífico Centro de Artes Escénicas, Ópera y Ballet de Miami. Genting Resorts World, con un presupuesto de $4 billones que traerá hoteles, restaurantes, teatros y un casino. Los 29 acres de Museum Park serán la sede del Museo de Arte y el Museo de Ciencia de Miami, con un costo de $500 millones. El Miami World Center representará otros $4 billones en tiendas, hoteles y posiblemente un segundo casino en Miami. One Bayfront Plaza, el cual será aún más alto que el Empire State Building. A corta distancia, Swire City Center es realmente asombroso. City Center, 1.3 billones. One Bayfront Plaza, 2 billones. El puerto de Miami, 600 millones. Miami World Center, 4 billones. Museum Park, 500 millones. Resorts World, 4 billones. En resumen, más de $10 billones serán invertidos en nuevos proyectos cerca de la bahía para el año 2020. Todo esto en los alrededores de Biscayne. Felicitaciones a Miami y a la milla de los 10 billones. Bueno, esto es parte del pasado, ya todo esto se hizo. Y ahora vamos a ver, luego cuando termine el PowerPoint, lo que viene en el futuro, en 2 años, en el 2025. ¿Qué les pareció?
Bueno, hablemos un poco de Orlando. Florida tiene en el sur el puerto de Miami. Recién mirando el video me acordaba de algo que no lo traje, pero se los comento. Miami tiene un puerto que fue, gracias a Dios, en la apertura del Canal de Panamá, fue uno de los puertos que tuvo la habilidad de hacer una apertura mucho más grande, entonces se incrementaron se me fue la palabra, las inversiones en todo lo que serían mercancías. Y entonces así surgió la ciudad de Doral. La ciudad de Doral es una ciudad en donde hay muchísimos lugares en donde acopian mercadería. Entonces, al ampliarse el puerto de Miami, tuvimos la brillante, no nosotros, ¿no? Pero en Florida tuvieron la brillante idea de poder hacer un túnel y limpiar un poco la ciudad de lo que sería el tránsito de todos los camiones, y generaron una nueva ciudad que es la ciudad de Doral. Otra de las ciudades que se vio beneficiada ya hace mucho tiempo es Orlando. Entonces, hablando del mapa de Florida, tenemos Miami en la parte del puerto y Orlando en la parte central al norte. Orlando surgió de acuerdo a sus parques. Fíjense, después de la pandemia, la cantidad de millones de visitantes que tenía los parques de Orlando. 74 millones de visitantes en el 2022. Disney tiene 7 de los 10 parques temáticos más visitados del mundo. Esto sería la ciudad de Orlando, que también es uno de los centros más turísticos a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, este tipo de inversiones, que es un departamento de un cuarto que se renta muy, muy bien. Nosotros lo tenemos rentado a 1.350 con una rentabilidad del 6,6%. Están en las mejores zonas de Orlando, y este es un tipo de inversiones que se pueden hacer ahí. Bueno, las preguntas como inversores siempre me dicen, ¿necesito viajar? ¿Necesito visa? Para hacer inversiones en Miami no se necesita viajar, no se necesita ningún tipo de visa. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede invertir en Florida. Muchas veces también me preguntan, ¿necesito tener el dinero en Estados Unidos? Como habíamos explicado al principio, no hay ningún tipo de problema. Elijo la propiedad, puedo elegirla quizás online, podemos enviarles algunas posibilidades, y el dinero se puede enviar de cualquier parte del país a esa cuenta fiduciaria. Si quieren viajar, sí, por supuesto, se puede abrir una cuenta bancaria, pero no es necesaria para tomar la decisión de invertir. Lo que generalmente aconsejamos es abrir una compañía, una LLC, que vendría a ser como una compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el beneficio que tiene, como habíamos comentado al principio, tiene beneficios fiscales, se reduce en la cantidad de impuestos y tiene alguna protección por un juicio. Generalmente los grandes inversores lo que hacen es hacer una LLC por cada propiedad. ¿Por qué? Porque si tengo algún tipo de juicio o algún tipo de problema con esa LLC no afecta a mi otro capital. Sin embargo, que si yo compro una propiedad a nivel personal y yo tengo un problema con alguien, mis bienes, todos mis bienes se afectan por ese juicio. Sin embargo, si tengo distintas LLC, si tengo un problema con una, no afecta a la otra. Las LLC tienen la reducción de riesgo y también evitamos los gastos de cierre y todos los gastos previos a la LLC.
hay que registrarla, se lo registramos en el IRS. ¿Qué es el IRS? El IRS es el lugar en donde se tiene que hacer toda la parte impositiva. En general en Estados Unidos lo más importante es tener los impuestos al día, pero si ustedes saben, como habíamos comentado en la charla anterior, jugar, hacer un juego se puede hacer todo legalmente y prácticamente en algunos casos pagan cero. La deuda que tienen o todos los gastos que tienen en un año se pueden pasar al año siguiente. Entonces, teniendo una LLC, ustedes inclusive con la propiedad tiene una depreciación no a nivel constructivo. Ustedes pueden comprar una propiedad del año 70 y para el IRS tiene una deducción de impuestos por el tema del paso del tiempo y sin embargo ustedes la remodelaron entera. Al IRS no le interesa eso. Le interesa que el documento. Entonces, al IRS le importa el documento. No le importa si ustedes hacen algún tipo de ampliación, algún tipo de mejora en la propiedad. Y siempre van a tener un descuento por esa antigüedad de esa propiedad. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en distintas transacciones que, bueno, eso se va a ver más en detalle. No es necesario viajar, como lo comentábamos. Usted controla todo online desde su computadora y los costos de arranque también se pueden deducir. La LLC se tiene que renovar. La LLC se forma en cada estado. Por ejemplo, si yo tengo propiedades en Florida, voy a hacer una LLC en Florida. Si tengo propiedades en Detroit, en Michigan, voy a hacer una LLC en Detroit. Hay casos de algunos inversores que teniendo una propiedad en Florida, abren en otros estados, pero no es conveniente. Lo conveniente es siempre abrirla en el estado que se compra la propiedad. El costo generalmente es de $850 y el tiempo en formarla es de 1 semana. Nosotros le hacemos la administración, si no pueden viajar, hacemos la administración de la propiedad que contempla la coordinación de las reparaciones, el contacto con el inquilino, el cobro de los alquileres y el pago de impuestos. Igualmente, como decíamos al principio, ustedes los pueden controlar vía online. Acá está el control de la cuenta bancaria, el control de los gastos, el control de los récords públicos, el control de los pagos y nosotros somos simplemente los representantes. Ustedes son los dueños, ustedes son las personas que manejan todo y nosotros simplemente somos las personas que estamos físicamente en Miami o en Florida para seguir las directivas de los dueños. Bueno, volvemos a la gentrificación en Florida. Todos estos vecindarios fueron cambiados, subieron las rentas. Fíjense que por eso vamos a estudiar caso por caso, ¿no? Cada ciudad tiene esta gente que vivía en estas ciudades, en general subieron todas las cosas, su sueldo sigue siendo el mismo y les conviene irse a otros lugares. Han comprado propiedades en los años 70, $60.000, $50.000, $70.000 y hoy las venden a un desarrollador 500, 600, 700, dependerá del lugar. Y se mudan a otros lugares. ¿Y cuál es la estrategia? Es saber qué lugares, nosotros ahora le vamos a mostrar a dónde se mudan, con dinero y compran propiedades nuevas. ¿Qué quiere decir? Ellos vivían en un vecindario en donde conocían a su vecino, salían, iban al supermarket, era todo más familiar y de pronto empezaron a venir personas de Nueva York, de California y cambió todo. Entonces decidieron que por un tema de beneficio monetario y también de vivir como querían seguir viviendo, se trasladan a otros lugares. Y esos lugares ven que aumenta la renta, todo esto es consecuencia de la gentrificación. Se van a otras ciudades. Bueno, acá mostramos un poco también la renta, cómo va subiendo. Fíjense, acá es $1.000
200 al mes, 1000. Todo este estudio de la renta lo hacemos para seleccionar las propiedades. En donde nosotros tenemos mayor rentabilidad, ahí vamos a comprar propiedades. Todas estas son herramientas que vamos sumando para tomar, inclusive esto varía en el tiempo, ¿no? No es lo mismo antes de pandemia que ahora. Tomamos en cuenta también el desempleo. Fíjense cómo el desempleo, que es muy importante, cómo cayó de la pandemia. Ahora estamos un poquitito más altos, 3,7%, pero es un desempleo muy bajo, 3,7%. Aquí tenemos estado por estado. Recién lo veíamos, acá lo veíamos a nivel general y acá lo tenemos a estado en estado. Fíjense que el estado de Florida no tiene mucho desempleo. Esto es lo mayor. Lo más oscuro es lo que más. Texas tiene mucho desempleo. Este estado también tiene mucho desempleo. Acá tenemos Illinois, Nueva York, toda esta zona es de alto desempleo. Como acá tenemos turismo en Florida, es muy difícil tener desempleo. La gentrificación, fíjense cómo vienen nuevas personas con nuevos proyectos y desplazan a la gente que vivía en sus vecindarios tradicionales. Esos vecindarios son Wynwood, Edgewater, Overtown, Little Havana, Little Haiti, y se van a Cape Coral, Lehigh, Sarasota, Ocala y Fort Myers. Y esto es Cape Coral. Fíjense que Cape Coral fue una ciudad creada por 2 americanos y es una ciudad llena de canales que tienen acceso a la costa oeste, que va a ser la parte futura del futuro Miami. Miami, vamos a tener un Miami del lado este y después ya el crecimiento se está gestando en el lado oeste. Lugares como Sarasota. En este lugar, si nosotros vemos las estadísticas, hay muchísima gente de Nueva York, pero no de la ciudad, fuera de la ciudad, que se está trasladando a Cape Coral. ¿Por qué? Por el state tax. Habíamos hablado que el tax, el impuesto a nivel estatal, es una de las cosas que más marcan. Para darles una idea, esto son 10.000 square feet, que darían unos 1.000 metros cuadrados, para que se den ideas. Son viviendas de 3 dormitorios, 3 baños o 2 dormitorios, 2 baños. Muchos de ellos son trabajadores remotos, personas que quieren paz, que tienen trabajo desde otros lugares del país y deciden vivir en un lugar más en contacto con la naturaleza y el mar. En muchos casos vamos a ver, no sé si lo traje en este ejemplo, que hay canales y ustedes tienen la calle, la casa nueva. Eso es otra característica de Cape Coral que no la tiene Miami, que no la tiene Nueva York. Son todas casas nuevas. La casa más vieja debe ser del año 80, siendo que en Miami tenemos de 1920, 1930, 60, 50. Y las dimensiones son muy amplias. Perdón que me pasé. La construcción es de demanda inmediata. ¿Cuál es la técnica? La técnica es comprar un lote, edificarlo, y muchas veces hay gente que compra con un crédito. Antes de terminar la casa, la gente nos pregunta, ¿ya está a la venta? No hay ninguna casa vacía en Cape Coral. Todo el mundo que está buscando propiedades, antes de terminar la propiedad, ya están aplicando al banco para poder comprar una casa. Las viviendas terminadas se venden a $500.000 aproximadamente. Tenemos ejemplos con la dirección para que ustedes, si quieren verlo, lo puedan chequear en internet. Se venden algunas a 600 y pico, ahora lo vamos a ver.
¿Cuál es la oportunidad en el caso de Cape Coral? Se compra un lote, $80.000, se construye la casa a $265.000. Cape Coral es el lugar en donde más contractors hay en Estados Unidos. Quiere decir que hay muchísima mano de obra y muchísima mano de obra que está trabajando. La municipalidad es una municipalidad pequeña en donde se hacen los proyectos muy rápido. Se compra un lote de 80, se hace una construcción de 265 y el costo es de 345. Y las viviendas terminadas se venden desde $500.000. O sea que la ganancia es de 155 en un máximo de 36 meses. Un negocio muy bueno para hacer. Ya hubo una época, no sé si miraban en televisión, que hacían flips, compraban casas destruidas, todas rotas, y las volvían a nuevo. Hay que tener cuidado con esas casas, porque pueden tener asbestos y pueden tener mold. Dos temas muy importantes y complicados en lo que se refiere a salud. Este tipo de casas son más buscadas para inversión. Lo otro parece muy de Hollywood, pero hoy en día lo que se vende es esto. Un banco va a dar un crédito más rápido a una casa nueva que a una casa antigua. Y estos son los tipos de viviendas que hacemos y se están haciendo en la zona, ¿no? Son viviendas, esta es una dirección exactamente que si la buscan, este es el precio de venta, que es un precio de venta mayor. Esta es la calidad, son viviendas siempre iluminadas, con piscina, muy buena calidad. Son mucho más altas, las puertas son mucho más altas que en otros lugares. Y bueno, y la gente, en este caso no lo mostramos, pero como hay muchos canales, la mayoría tienen lanchas, entonces tienen el garage para la lancha, para los autos, y viven felices y todos están con la misma calidad de gente que en donde vivían. Salen de la ciudad, que es totalmente distinta, para moverse a estos lugares. Bueno, como habíamos hablado, en la parte de Florida no tenemos estos inconvenientes, como habíamos dicho en España, en Portugal, el cambio climático amenaza muchísimo y por este mapa vemos que Estados Unidos es un estado que no... es un país que no corre riesgo de quedarse sin agua. Hay muchísimos países, como ven. Estas son fuentes que ustedes con el título lo pueden buscar y analizar si quieren más en profundidad. Todos estos países en rojo corren riesgo de quedarse sin agua. Y Estados Unidos es uno de los países que no tiene ese riesgo. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Como ven, todo este estudio de real estate es muy holístico. Es un estudio en donde nos muestra que todo tiene que ver con todo. Ya no es más aquel, como había dicho al principio, no es como en los años 70 que tenemos recursos. Hoy en día todo cuenta. Incendios, cuentan falta de agua, viviendas ya que son obsoletas. Hay un montón de cosas para tener en cuenta en el momento de invertir. Esto no lo hice porque si no nos vamos a expandir mucho, pero analizar los ciclos económicos. Siempre tenemos que ver cuándo vamos a invertir, en qué momento conviene invertir, comprar, en qué momento conviene vender. Muchas veces hay gente que compra y deja pasar el momento, como habíamos hablado en la gentrificación. Esa gente se dio cuenta que es el momento de vender y el de comprar en otro lugar y no de quedarse emocionalmente en el lugar, porque no les conviene. Porque también muchas veces cuando se va el momento de vender, por ejemplo, si tenemos un vecindario y empieza a crecer en precio, va a llegar un punto de saturación que va a haber tanta cantidad de propiedades que va a haber mucha oferta. Entonces no nos va a convenir. Lo que pasa en Cape Coral, ahora no hay tantas propiedades, hay mucha demanda. El día que crezca todo ya va a haber mucha oferta, entonces el momento es ese.
Y en estos casos también son los ciclos económicos. Ver qué es lo que pasa en el mundo. Ver lo que pasa, bueno, acá no lo menciono, con los intereses del Banco Central. Si tengo bajo, estuvimos en la pandemia con un 0% de interés por parte del Banco Central, o sea, la Fed, a los bancos. Y toda la gente se lanzó a comprar y bueno, aprovechó la oportunidad. Ese era el momento para comprar financiado. Y hoy es el momento para comprar en cash. Porque hay mucha gente que pidió ese tipo de préstamos y vende porque no puede pagar el préstamo porque no lo pidió fijo, porque no calificaba. Recuerden que para pedir un préstamo en Estados Unidos tiene que calificar la persona y tiene que calificar la propiedad. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser la persona que tiene la capacidad financiera para pagar todos los meses la cuota. Y la propiedad, si esa persona no paga, tiene que venderse rápido en el mercado. Entonces las dos cosas pesan en el momento del análisis. Lugar, location, 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 es muy importante, ya lo habíamos mencionado. Los futuros desarrollos de la urbanización, lo dijimos recién, tengo un lugar, tengo que aprovechar cuando recién vienen los desarrolladores, porque cuando ya se construye todo, la verdad es que no sé quién me va a dar dinero, porque estoy compitiendo con una casa vieja y tengo un montón de desarrollos nuevos. Mientras tanto, si el desarrollador necesita tierra, le vendo la tierra, me llevo mi parte de dinero y me busco otro lugar. O sea, hay que ir mirando el día a día de real estate. Callo financiado y la riqueza libre de impuestos. Hay muchísimas técnicas para hacer dinero de la venta de sus propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad y la compré a $100.000 y hoy tiene un equity que me lleva $200. Gané 100, ¿no? De $100.000 paso a $200.000, gané 100.000. Para no pagar en ese momento impuestos, compro una de $201.000, o sea, le pongo $1 simplemente del mismo valor, un poquito más, y pago 0 impuesto en ese momento. Con eso no pago impuesto a la ganancia esa de 100. Por otro lado, si yo tengo una propiedad y esa propiedad capitaliza y no la vendo, en Estados Unidos no hay ningún impuesto sobre esa ganancia. Puedo tener una casa que la he comprado a $70.000 y hoy vale $5 millones, no voy a pagar ningún impuesto por el valor del incremento de ese monto, ¿no? Eso es otra cosa a tener en cuenta. Callo financiado, riqueza libre de impuestos. Otro tema de riqueza libre de impuestos, hay zonas en Estados Unidos que se llaman Opportunity Zones. Son zonas en donde el gobierno, ¿cómo se fundamenta la riqueza libre de impuestos? En Estados Unidos es todo un reloj. Entonces dicen, miren, señores, yo necesito que me hagan casas. Ahora la población necesita vivir porque si no viven en este lugar, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, la economía se corta. Entonces, sacan ese manualcito y el manualcito dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y me ayuda a mí. Y yo le voy a ayudar a usted. Entonces, nosotros lo que hacemos es averiguar qué es lo que quiere el gobierno y vamos a buscar propiedades en donde el gobierno necesita que uno compre y construya. Y en muchos casos, uno compra un lote, construye, por ejemplo, compra un lote a $100.000, construye una propiedad de $1 millón esperando 10 años y paga 0 impuestos. Entonces, esa es otro tipo de forma que, bueno, no nos da el tiempo y tampoco no quiero llenarlos de tanta información para hacer un buen portfolio libre de impuestos. La oferta y la demanda es muy importante, tratar de ver en el momento que voy a vender y en el momento que voy a comprar.
la demanda, tengo que jugar con una demanda en mercado nacional e internacional. La demanda, por ejemplo, en el mercado nacional se dio en la pandemia, como decíamos. Toda la gente se iba a Florida, eso es demanda nacional. Pero en ese momento no había demanda internacional porque no había aviones. Entonces ahí teníamos todo demanda, no había aviones porque la gente con la pandemia no viajaba. Entonces teníamos demanda nacional. Se terminó eso y la gente empezó a viajar y empezó la demanda internacional. Por eso conviene comprar en Florida. Intereses de la Fed, lo que decíamos recién, varían los precios. A mayor intereses de los bancos, las propiedades van a bajar, porque la gente dice, tengo dinero en el bolsillo, el banco me da mucho interés, me quedo y compro un bono y no compro las propiedades. Entonces, cuando suben los intereses de la Fed, el Banco Central, bajan los valores de las propiedades. Ahora hay que tener, es el momento de comprar, ya la Fed está viendo que nosotros no estamos teniendo inflación. Para nosotros inflación, una inflación natural, saludable, es de 3%, 4%. Tenemos un 6%, un 5%. Entonces, ahora es el momento de comprar. Tenemos que ir viendo también eso. Cuántos intereses está dando la Fed, cómo regula el mercado y ver qué es lo que ellos quieren. Si quieren comprar, si queremos pedir crédito, en base a lo que ellos necesitan nosotros. Es como un tema de marketing. Voy a lanzar un producto porque sé que el consumidor es X. La limitación del uso de la tierra. El mejor ejemplo de por qué la limitación del uso de la tierra es afectada por el valor de la propiedad es California. En California, ustedes saben que es un mercado muy caro para comprar propiedades y en general no hay edificios, porque el uso de la tierra está muy manejado políticamente. Lo que hacen es restringir el uso de la tierra. Al restringir el uso, por ejemplo, me permiten en todo el estado construir una vivienda unifamiliar, lo único que voy a tener son pocas viviendas y al tener pocas viviendas, las viviendas van a ser caras. En California nosotros tenemos problemas de valores altos porque el zoning, el planning de la ciudad es muy limitado, no se permite construir, cosa que no está pasando en Miami y en Florida. Bueno, saber en dónde vender, ya lo habíamos hablado, saber en dónde comprar, hay que analizar caso por caso, saber en qué precio vender. Todo se puede vender, pero tenemos que hacer un análisis y vender en el momento justo. Saber cuánto pagar por una propiedad y analizar caso por caso. Hoy, lo que les decía, el sol peruano está fuerte y se puede invertir fácilmente en Estados Unidos. El cash es king y momento de comprar en Florida. Los precios son accesibles para la compra de propiedades, el dólar es accesible en Perú, el sol hoy está fuerte, la Fed está pausando la subida de los intereses, el dólar es accesible y se puede comprar más fácilmente en Estados Unidos. Analizar cada área en específico, comparar la renta y la compra, y real estate no es homogéneo. Eso es un tema muy importante. Parece simple, pero real estate no es como una torta que lo corto. Muchas veces hay gente, ustedes saben, se los vengo diciendo, real estate es internacional. Viene gente de otros países y me dicen, ¿cuánto está el metro cuadrado? No, acá no se puede medir por metro cuadrado. En Florida uno puede tener una torre aquí con amenities y aquí tiene una casa, un multifamily del año 78. Esta es del año 2023, no hay un parámetro de metros cuadrados. Hay que analizar caso por caso. Hay gente que compra por metro cuadrado, pero también no tiene los beneficios que esperaban. Entonces hay que analizar caso por caso. No es homogéneo, eso es muy importante. Real estate no es homogéneo. Hay oportunidades en Hollywood también,
¿Por qué? Porque hay un cambio de zoning, lo que decíamos recién. En California no permitieron el cambio de zoning, entonces las propiedades estaban muy altas y no se puede construir. Pero aquí se puede, en Hollywood, comprar single families y están cambiando el zoning. ¿Qué quiere decir? Yo me compro una single family y sé que voy a construir un edificio. Y por ahora nadie lo sabe. Entonces me compro esa single family, o espero o empiezo a construir, pero ya sé que estoy en la entrada del negocio, no estoy cuando está saturado. Y justo cuando tiene el potencial, cuando todos tienen single family, yo ya sé que con esa propiedad voy a poder construir 20 unidades. Este es un ejemplo de una propiedad que era single family, se cambió el zoning, que se pueden hacer 12 unidades. Se puede comprar el lote a 850, se pueden hacer 10 unidades de 1:1 y 2 unidades de 3:2 y medio. La ganancia aproximada mínima es de 800 a 1 millón y se puede hacer en 2 años. Como verán, hay varios y tenemos que ir analizando caso por caso. El propósito de Ciencia de Real Estate, como lo llamo yo, es formar a inversores, estudiantes e interesados y nosotros les vamos a dar las habilidades para que ustedes puedan manejar. No los vamos a llevar a venderle una propiedad específica. Les vamos a contar cómo, por qué, cuáles son los motivos, las estadísticas y todo en tiempo real, hoy, porque lo que vale es la data de hoy. Y como decía Bill Gates, la información es poder, y creo que ustedes están por este tema, ¿no? Bueno, tenemos un canal de YouTube, cualquier tipo de duda, ustedes pueden consultar y suscribirse para tener más información. Y bueno, como siempre, el eslogan es visiona, aprende, emprende y trasciende. Y hagamos que las cosas sucedan. Gracias, Jackie. Gracias. Muchas gracias, Tina, por toda esa información que nos ha tratado de resumir y nos ha dado tanto. Realmente esto nos amplía los horizontes.